Muy bienvenido, Santana, muy buenas noches. Oigan, Buenas noches, Jaime. muy bienvenido, ¿eh? Sí, Y pues, gracias. si les parece bien, pues vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy, como siempre, ofreciéndole a Dios este ratito que separamos de nuestro tiempo, de nuestras prisas, de nuestra vorágine, para alimentar nuestra mente con las cosas de Dios, que siempre nos dejarán una huella positiva para nosotros y para nuestra familia. Vamos a agradecerle como siempre lo hacemos a nuestro Padre por tanto que nos ama, tanto que nos protege y tanto que nos sostiene. Y la mejor manera de agradecerle, lo hemos dicho, y creo que hoy, de hecho, vamos a tocar por ahí el tema de este asunto, es siempre agradecerle a Dios, reconocerlo, pero la única manera que acepta nuestro agradecimiento, lo hemos dicho, es guardando sus mandamientos. De otra manera, no. Es ofrecerle que lo vamos a amar sobre todas las cosas y a nuestros vecinos como a nosotros mismos. En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar nuestro valioso catecismo de la Iglesia. Les recuerdo que estamos en la página 547 y vamos a retomar nuestro estudio en el numeral 2012. Y recuerden que hemos venido hablando de algunos factores que determinan la fe del creyente. Hablamos en la clase pasada especialmente de la gracia y también hablamos de el mérito. Es decir, Dios me concede su gracia, pero yo debo merecerlo, debo valorarlo. Si Dios me concede su gracia, debo entender que debo ofrecer méritos para agradecer adecuadamente ese regalo que es la gracia, que es un regalo de Dios, ya lo hemos dicho, que es su amistad a quien Él quiere dársela, a quien Él quiera dársela. Esa es la gracia. Pero hoy vamos a continuar con el tema que continúa al mérito, es decir, la santidad cristiana. Nos referimos en todo caso, amigos, a que vivir para Cristo en el mundo no es fácil, no ha sido fácil y no será fácil. El mundo está lleno de tentaciones, de obstáculos, de piedras puestas por el demonio. Miren, solo basta ver cómo les fue a los primeros 12 que fundaron la iglesia. Todos murieron asesinados, perseguidos, despreciados, excepto Juanito, que por haber cuidado a la madre de nuestro Señor, Dios le concedió morir de muerte natural y a los 100 años de edad. Pero ya hemos dicho que el llamado de Jesús es aquel que me quiera seguir, que tome su cruz de cada día y, perdón, aquel que me quiera seguir, perdón, dice, primero renuncie a sí mismo, acuérdense. Si primero quítese sus defectos, sus malas actitudes, sus vicios indeseables. Luego tome su cruz de cada día, piense cómo lo dice Jesús, de cada día. Y entonces sí, sígame. Sí, la salvación no es ni gratis, ni es universal, ni es fácil, ni se logra al primer intento, ¿eh? Miren,
Si analizamos las vidas de todos los santos, prácticamente de todos, todos sufrieron hasta lo indecible mientras estuvieron aquí en este planeta. ¿Por qué sufrieron hasta lo indecible? Por lo que está enseñándonos el catecismo. Por agradar a Dios, cueste lo que cueste. No importa que el mundo se ofenda, no importa que la moda me rechace, no importa que las redes me critiquen. Seguir a Cristo es para valientes, ¿eh? Para decididos. Y la palabra correcta, para convertidos. El cristiano convertido ya no da marcha atrás. Ya sabe que su destino es adelante, adelante. Es Jesús, es la cruz como vemos en la imagen. Y bien me puedo caer, pero me voy a levantar y voy a seguir caminando hacia esa cruz. Pero muchos se caen y se distraen, se quejan, se levantan y empiezan a caminar hacia otro lado, no hacia la cruz. No, nosotros, no importa lo que pase, si nos caemos, nos levantamos y caminamos hacia la cruz. ¿Y cómo se logra eso? Muy fácilmente, con la santidad. Miren, lo dije muy fácilmente, no. Repito, miren, no hay un santo que no haya sufrido. Y no, por eso ya no quisieron ser santos. Miren, me acuerdo, por ejemplo, de Santa Teresa de Ávila, que hoy es doctora de la iglesia. No es cualquier santa. Es la madre de todas las Teresas que conozcan, ¿eh? De Teresa de Calcuta, de Teresita del Niño Jesús, de Santa Esther, perdón, la Santa Judía, ¿verdad? Stein, que también se hizo llamar al convertirse al catolicismo Santa Teresa. Y miren, ella, en vida hablo de Santa Teresa de Ávila, sufrió persecución, la metieron a la cárcel, la castigaron, estuvieron a punto de matarla en la hoguera, sino porque la salva el mismísimo rey de España. Y uno pensaría, ¿por qué le pasó tanto a esa santa tan perfecta? Ah, porque molestó a los que vivían en la zona de confort. Recuerden que ella fundó a los carmelitas descalzos, porque había carmelitas que tenían siglos aquí, pero ya habían desvirtuado. Vivían en la opulencia, en el lujo. Y ella dijo, no, 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 lo que nos vino a enseñar San Elías, que es el patrono de los carmelitas, es la pobreza, el sacrificio. Y entonces fundó a los carmelitas descalzos, ¿no? Puse un ejemplo. Porque, miren, buscar la santidad es en realidad lo que quiere Dios en nuestro recto corazón. Que la busquemos, ya si lo logramos o no, Dios se va a encargar de eso. Pero vamos a leer nuestro catecismo, página 547, numeral 2012, parte número 4 del capítulo tercero, la santidad cristiana. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien para bien de los que le aman. A los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Nos dice el gran San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30. Y miren, vaya que San Pablo sabe de lo que nos está hablando. Y dice, también dice, sabemos que en todas las cosas interviene Dios, díganme si no es cierto, para bien de los que le aman, a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Para eso nos predestinó, amigos, para reproducir la imagen de Jesús en nuestras vidas.
Es decir, miren, el reto es que los demás vean en mí a un Jesús en vida. Una persona buena que siempre ayuda, como vivió Jesús. Recuerden que nos dijo nuestro Señor, un mandamiento nuevo les doy. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el mandamiento nuevo. No que se amen como se les pegue la gana, porque vean el destrozo que hacemos cuando amamos de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a nuestras pasiones, a veces desordenadas. No, el reto que nos pone Jesús es amar a todos, no importa el color de piel, si me cae bien, si me cae mal, si es contrario, si es amigo. De hecho, nos dice, amen a sus enemigos, oren por ellos. No quiere decir que convivamos con ellos, pero decirle a Dios, bendícelos, Señor. Yo no te pido nada en contra de ellos. Si el mismísimo San Miguel Arcángel le dijo al Señor, tú júzgalos, Señor, a los demonios, ¿verdad? Sí, porque el único juez para siempre, pues es nuestro Señor Jesús. No debemos olvidarlo, no hay otro juez en la creación. Y todo aquel que se sienta juez, pues ya cometió un error grave. Como cuando decíamos que aquellos que le dan limosna nomás a los que les caen bien, ¿no? Al que se va a gastar, ya decíamos, la limosna en droga, a ese no le doy. Entonces ya me volví en juez. No, miren, si un menesteroso nos pide y tenemos dinero en la bolsa, hay que darle, porque si no cometemos pecado de omisión. Ese que declaramos en la misa en el yo pecador. Confieso que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Dice Jesús, a quien te pida, dale. Fíjense, no hace acepción, pero a veces amamos a los demás de acuerdo a nuestro interés. A mi vecino no lo amo porque me roba un pedazo de mi estacionamiento allá afuera. Él tiene a su madre, perdónenme, ¿eh? No podemos vivir así. Eso no podemos hacer ante la enseñanza de nuestro Dios, que nos obliga a ser buenos con todos. No bonachones, ¿eh? No nos confundamos nunca. Jesús no era un bonachón que se dejaba hacer todo, ¿verdad? Como bufón, como un payaso, no. No, miren, vemos respuestas de Jesús que son fuertes, que son incluso, amigos, violentas. ¿Me están escuchando bien? Ayúdenme a describir cómo echó a los vendedores del templo, de la casa de su padre. ¿Les puso la otra mejilla, les pregunto? Claro que no. A veces caminar en el camino de Dios es también aplicar la dignidad. Acuérdense que dice que Jesús hizo un látigo de cuerdas y entonces los sacó a latigazos, fíjense, a los vendedores del templo. Les volcó las mesas con dinero y con todo y los sacó a latigazo puro. Yo les preguntaría, ¿qué tal daría los latigazos nuestro Señor Jesús? Perfectos, ¿eh? Y les volcó las mesas y miren, nadie se atrevió a enfrentarlo. Cuando actúa como Dios, se vuelve Dios en cualquier parte de su creación, no nada más en el planeta Tierra. Por lo tanto, amigos, aquí San Pablo nos advierte claramente sobre este misterio, que eso es un misterio. Pero sigue diciendo el catecismo, numeral 2013, perdón. Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y miren, esto nos lo dice Santa Teresita del Niño Jesús, que ya habíamos visto que es una santa, que no es Santa Teresa de Ávila, esta es Santa Teresita de Lisieux, que recuerden que es la patrona de las misiones y nunca salió del convento donde se la pasó orando todos los días. Pero dice el catecismo, todos son llamados a la santidad. Dice nuestro Señor en Mateo 5, versículo 48. Sean perfectos como su Padre Celestial es
perfecto. Y está más que claro que el Señor es perfecto, amigos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Insisto que a veces queremos portarnos pues, como se nos antoja, no como nos lo está pidiendo nuestro Señor. Pero miren, dice el Concilio Vaticano en el mismo 2013, para alcanzar esta perfección de santidad, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo, para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia, la vida de los santos. Y es lo que decíamos. Todos los santos siguieron este camino que vemos en la imagen de Cristo, la imagen de su cruz. Y no se distrajeron ni para un lado ni para el otro. Por eso ahora son santos. Y miren, para ninguno fue fácil. Vuelvo a repetir. Ningún santo se la pasó acá pachangueando, ¿verdad? En la playa. No, todos tuvieron que decidirse por Dios, por Cristo, para empezar a convertirse y luego perseverar. Porque miren, cuando uno se convierte llegan las pruebas, ¿eh? Se los digo como un testimonio personal. Yo me convertí hasta los 33 años de edad de ser un perverso, totalmente podrido de la mente. Dios me concedió empezar otra vez. Gracias a una pancreatitis, 3 meses de hospital y una cirugía. Pero miren, esto que nos habla el catecismo es algo real. O cambiamos, o entonces Dios nos cambia y nos aleja de su bendición, porque no podemos rechazarlo. Miren, pongo mi ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si yo al salir del hospital regreso con los cuates otra vez a pistear, otra vez a los vicios, otra vez a las prostitutas? Pues no estaría aquí frente a ustedes predicando a nuestro Señor, siendo feliz con una familia, con una esposa, un hijo en el cielo, 3 hijas aquí en la tierra. Maravilloso. Yo les voy a decir en mi vida personal, no sé cómo pagarle a Dios el haberme permitido otra oportunidad. Esta vez sí, ahora y se los confieso como hermano, ahora sí pongo mi voluntad para agradar a Dios. Antes me valía gorro. Miren, ¿saben qué opinaba yo de la misa antes de convertirme? Me decía, vamos a misa, Jaime. Yo decía, no, chale, cáiganle. Aquí los espero. Porque vamos a misa, el padrecito junta para el pisto y nomás él pistean, ¿eh? Yo no voy. Fíjense lo que opinaba yo de la misa. Y lo dejé, lo llegué a decir muchas veces. Ahora, pues están ustedes un ser humano diferente. Aquel ser humano ya no existe. Existe el mismo cuerpo, el mismo cascajo, el mismo recipiente, pero ya con otra mentalidad. Esta es una realidad. La mente la debemos controlar con la voluntad, porque ahí es donde el diablo nos agrede en la mente, nos propone cosas, nos propone eh, cuanto pecado, cuanta tentación, cuanto goce de los sentidos, ¿verdad? En exceso. Miren, ¿qué nos propone el demonio en la mente a todos? Puras cosas que desagradan a nuestro Dios. Por eso decimos que hay que actuar con la voluntad y decir al demonio, lárgate de aquí, como le decía el Padre Pío, como le decía San Juan Bosco, como le decía a todos los santos, lárgate de aquí, salte de mi mente, a mí no me vengas a proponer esas porquerías. Fíjense que el Papa Francisco decía, con el demonio no se dialoga, ¿eh? Con el diablo no se dialoga, porque si dialogamos con el diablo nos va a ganar
en todas, porque es mucho más astuto que cualquiera de nosotros. Pero dice el numeral 2014 de nuestro catecismo, el progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística. Sí, es una unión mística, porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios. Eso quiere decir un sacramento, acuérdense, un santo misterio. Y en él, el del misterio de la Santísima Trinidad. Dios nos llama a todos. Miren, este es el misterio más grande. Si dijéramos, ¿cuál es el misterio más grande que custodia, que cuida la iglesia? Es el misterio de la Santísima Trinidad. No hay otro más grande, ¿eh? Sí, un solo Dios, pero manifestado en tres personas diferentes. Es lo que mucha gente no cree. Los protestantes, muchísimos, nunca aceptaron esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo indirectamente? Que Jesús es Dios. Es la segunda persona de esta Santísima Trinidad. Ya explicaba yo que una monjita que salía en WTN les enseñaba a los niños la Santísima Trinidad de una manera muy bonita, que a mí me encantó. Le decía, miren niños, la Santísima Trinidad es como mi cuerpo, decía la monjita. Y enfrente de ella tenía un espejo y encima de ella tenía una lámpara alumbrándola. Le decía, miren niños, el Padre es el cuerpo, es mi cuerpo. El de la imagen en el espejo es el Hijo, y lo dice San Pablo. Jesús, dicen San Pablo, y ahí tienen la imagen verdadera de la sábana santa, ¿eh? Y dice San Pablo, él es la imagen del Dios invisible. Fíjense de qué manera Dios le concedió a Pablo entender. Jesús es la imagen del Dios invisible. Fíjense que los judíos del Antiguo Testamento nunca conocieron. El rostro de Cristo no fue conocido en el Antiguo Testamento por ninguno de los patriarcas ni profetas humanamente, hasta que quiso revelarse. ¿Y por qué quiso revelarse? Por salvarnos, entenderlo rápido. Miren, amigos, Dios había mandado a los patriarcas a salvar al mundo, no nomás a los judíos. Y los patriarcas no pudieron, no quisieron, y a muchos les ganó el demonio. Miren, luego que mandó el Señor reyes, tampoco los reyes pudieron o no quisieron. Miren, de 66 reyes que tuvo Israel y que tuvo Judá entre los dos países, que luego se pelearon después de Salomón, se partieron en dos países por los pecados de Salomón. Recuerden que Salomón, pues, tuvo ni más ni menos que 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Y ya al llegar a viejo y morir, miren, esto enojó mucho a Dios, porque le había dado órdenes precisas de que no se uniera a mujeres extranjeras. Pero Salomón, fíjense, el hombre más sabio de Israel, le faltó la gracia de nuestro Señor, que hablábamos en la clase anterior. Que lo más valioso que podemos recibir en esta vida es la gracia. Es más valiosa que la sabiduría, que el dinero, que el oro, que la cultura. La gracia. Miren, solo vean lo que hizo la gracia con Juan Diego, para que me entiendan. Que me entiendan. Vean lo que hizo la gracia con San Pedro, un analfabeta, inculto, arrebatado, ignorante. ¿Eh? Miren, varias veces lo regañó el Señor. ¿Cómo es posible que el Dios que vino del cielo viene y escoge a un hombre común y corriente del pueblo para dirigir a su pueblo, su iglesia? Ese es San Pedro, ¿eh? Y miren, fue el papa más grande que hemos tenido. Y de hecho nadie ha gobernado la iglesia tantos años que San Pedro, para que lo entiendan. San Pedro gobernó la iglesia ni más ni menos que durante 33 años.
Y ahí está la imagen de la catedral que lleva su nombre, porque ahí están sus huesos enterrados abajo del altar principal. Recuerden que nuestro Señor murió en el año 33, siendo exactos el 33 y medio. Y entonces empezó a gobernar Pedro. ¿Cuándo murió San Pedro, amigos? Pues murió en el año 67, 33 y medio. Esto es muy impresionante. Ningún papa hasta el día de hoy ha gobernado la iglesia 33 años y medio. Ha habido algunos que se le han acercado con 31, con 30. Juan Pablo II gobernó 28 años. Pero miren, de eso hablamos precisamente. De que la gracia de Dios puede hacer gigante a un pescador analfabeta, inculto, arrebatado. Que lo único que le pedía a Dios a Pedro su amor, solo ámame y cree en mí y confía en mí. Acuérdense que lo regaña de una manera muy áspera. Cuando Jesús camina sobre el agua, se asustan todos los discípulos en la barca y hasta gritan, ¡ah! Llenos de miedo. Y Pedro le dice, Señor, si eres mío. Acuérdense que Jesús le dice, soy yo, Pedro, ven, ven. Y nos dice la escritura que Pedro se baja de la barca, comienza a caminar y dice la Biblia que le entra miedo a Pedro y entonces se empieza a hundir y le dice, Señor, sálvame. Fíjense, un pescador de nacimiento en su lago que conoce desde 50 años, le tiene miedo a la corriente. Bueno, claro, sopló fuerte el viento porque el Señor domina los elementos. Acuérdense que Pedro se hunde y le dice al Señor, sálvame. Y Jesús lo regaña, le dice, Pedro, ¿por qué has dudado de mí? ¿Por qué has dudado, hombre de poca fe? Miren, les digo algo, no permitamos que el Señor nos diga eso. Hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué has dudado de mí? Miren, ¿qué pasa con esto con muchos? ¿Con quienes, por ejemplo, los que buscan un brujo, los que buscan un adivino para resolver sus problemas? Esas personas dudaron de Jesús, ¿eh? No le creen absolutamente nada. Y recuerden que creer en Jesús no ha salvado a nadie, lo repito una y todas las veces que sea necesario. Creer en que Jesús existe no ha salvado a nadie en los 2000 años. Lo que ha salvado a millones es creerle a Jesús, creerle, porque es un Dios que habla, nos está hablando a través de nuestra conciencia todos los días, a todas horas. Hemos dicho que no podemos ocultarnos de su presencia, ¿eh? En ningún lugar de la creación, no digo del mundo, volvemos a lo mismo. Porque Dios es omnipotente, es decir, que todo lo puede, es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, todo lo conoce, y es omnipresente, es decir, está en todos lados, en toda la creación. Veíamos el otro día la actividad en el interior de una célula que ya puede ser filmada con nanocámaras. Y se vio una actividad ahí de elementos que uno no tiene ni la menor idea de moléculas, de ADN. Y miren, ahí está presente Dios en su omnipresencia también, en algo tan minúsculo. Está presente, Él es el que hace que esa máquina de ADN funcione. ¿Cómo hace que funcione las galaxias en lo alto de los cielos? Es una foto, miren, se las comparto del universo. Es una región del universo captada desde el planeta Tierra. ¿Quién gobierna todo esto con perfección? El mismo Dios. Y está presente Dios en todo esto que vemos, en cada milímetro de su obra y de su creación, por supuesto. Ni lo dudemos ni por un instante. ¿Por qué? Porque esa es la realidad revelada por Dios. Es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y lo será para siempre. Por eso hemos de obedecerlo, porque es cierto y nos invita a vivir una eternidad. Miren, nos dice que sacrifiquemos aquí unos decenas de años, hombre. ¿Cuántos podemos vivir? Pónganle unos 120. ¿Les late?
Y dice, mira, sacrifícate esos 120 años, como le pasó al mismísimo Moisés, que murió de 120 años. Después de empezar el éxodo a los 80 años de edad, fíjense, para que entiendan de lo que hablo. Es la edad que tenía Moisés cuando le dice, Señor, nada de que vas a recibir tu tarjeta del bienestar, ni que ya estás pensionado. Necesito que me hagas un trabajo. Ya lo sabemos, ¿eh? Fueron 40 años. Fíjense cuando Moisés ya pensaba vivir, retirarse. No, amigos, hay que hacer lo que Dios nos pide cuando nos lo pide, como lo hizo Moisés. Pero sigo leyendo, queridos amigos. Decíamos que entonces la Santísima Trinidad es el misterio más grande que podemos contemplar. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misma persona. Entonces decía que la monjita decía, miren, el Padre es el cuerpo, el Hijo es la imagen del espejo y el Espíritu Santo es la sombra del cuerpo que proyecta la lámpara. Bien explicada la Trinidad. Miren, ni en la imagen del espejo ni la sombra se pueden mover si no se mueve el cuerpo. Se mueve el cuerpo, se mueve la sombra, lo estoy viendo aquí ahorita. Y tengo el espejo y ahí me estoy viendo. Miren, así actúa la Trinidad, ¿eh? Se manifiesta de tres maneras. Se manifestó a través del Hijo para que lo conozcamos en su rostro y no tengamos miedo. Sí, Él es el cuerpo, es decir, Él es el creador. Por eso decimos que el cielo no es un planeta que gira. El cielo es el lugar donde reside Dios eternamente, donde vive yo soy. ¿Se acuerdan que fue el nombre que le reveló a Moisés? Diles que vas de parte de yo soy. Pero ya decíamos que es un yo soy eterno. Para Dios todo ha ocurrido hoy, en su tiempo. ¿Cuándo creó Dios los universos y el universo? Hoy, para su tiempo, hoy. ¿Cuándo desaparecieron los dinosaurios del planeta Tierra en el tiempo de Dios? Hoy. ¿Cuándo vino nuestro Señor Jesucristo al mundo en el tiempo de Dios? Hoy. Para Dios solo hay hoy. Por eso en la liturgia decimos, permítenos, Señor, llegar a ese domingo sin ocaso. Fíjense qué bonita frase. ¿Qué es un domingo sin ocaso? Sin un domingo eterno que no termina nunca. Esa es la vida en el cielo. Miren, ¿qué es el ocaso? Pues cuando se empieza a meter el sol. En el cielo no hay sol, ni hay luna, ni gira, ni nada, ni se pone el sol, ni sale. No. En la casa del Padre todo es gloria, todo es luz, todo es hermosura, todo es felicidad, todo es adorarlo a Él, en gozo eterno, fíjense, eterno, eterno, no se acabará nunca ese gozo. Y hay quien por gozar las tarugaditas de este planeta que son totalmente insignificantes, pierde esa eternidad. Y no solo eso, puede ir a parar al infierno, que es un sufrimiento eterno, sufrimiento eterno. Decía el gran San Agustín, si el pecador que ya se convenció del mal y se entregó con el demonio y lo hizo por no sufrir aquí, por gozar de placeres, si supiera lo que va a sufrir en el infierno eternamente, aceptaría cualquier castigo aquí con tal de no ir a sufrir al infierno. Esto es cierto. ¿Por qué? Porque el ladrón quiere el dinero fácil del que trabajó, llega y se lo roba y sin ningún dolor de corazón, que el diablo es el que le propone eso. Pero esa persona, su alma va a ir a sufrir eternamente. ¿Qué es la mente? Recuerden que mi mente es mi alma, es mi espíritu, es las tres cosas. Si hablo de mi espíritu, pues estoy hablando de mi mente, la que razona, la que piensa, la que es semejante a Dios y que nos permite crear lenguaje y hacer fuego y crear industria y todo lo que hacemos los seres humanos. Pero vamos a continuar, queridos amigos, entendiendo que la Santísima Trinidad es el misterio más grande que protege la Iglesia. Le sigue en importancia la Sagrada Eucaristía, otro misterio que poca gente entiende.
como que un trozo de pan y un poco de vino se convierten en carne y sangre de Cristo, gulp. Pero miren, ya hablaremos de eso después. Son los dos grandes misterios, es decir, sacramentos, que le dan vida a la iglesia, que la sostienen, que la defienden contra todo mal y que destrozan al demonio cuando la ataca. Pero sigue diciendo aquí, miren, Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él. A todos, ¿eh? A todos. Aunque las gracias especiales a los signos extraordinarios de esta vida mística se han concedido solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos. Y sigue diciendo el catecismo en el numeral 2015. Y ya nos decía el gran San Gregorio de Niza, un gran santo que es considerado de los primeros padres de la iglesia. El camino de la perfección pasa por la cruz. Miren, escuchen bien, ¿eh? El camino de la perfección pasa por la cruz, es decir, por el sufrir injustamente, para traducirlo. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Miren, ya lo decía yo hace rato. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. Miren, decía San Gregorio, el que asciende no termina nunca de subir y va paso a paso. No se alcanza nunca el final de lo que es siempre susceptible de perfección. El deseo de quien asciende no se detiene nunca en lo que ya le es conocido. Qué bonito. Miren, acabamos de vivir las fiestas de la ascensión del Señor. Es decir, el Señor, después de resucitar, decidió vivir aquí entre los seres humanos por 40 días. Fíjese, resucitado, se quedó aquí 40 días en el planeta, todavía girando en él, para demostrar que sí había resucitado, que sí hablaba, que sí lo podían tocar. Fíjense qué impresionante. Y ayer celebramos que el Señor ascendió a los cielos, es decir, se fue a donde estaba antes de venir aquí. Recuerden que Jesús existía antes de que el mundo existiera, lo acabamos de explicar. Padre, Hijo, Espíritu Santo, el mismo Dios eterno. ¿Desde cuándo existe el Hijo? Eternamente. ¿Desde cuándo existe el Espíritu Santo? Eternamente. ¿Desde cuándo existe el Padre? Eternamente. Son el mismo Dios. Miren, a veces a la mente humana le cuesta trabajo entender la eternidad. Pues estamos acostumbrados aquí a despertarnos, dormirnos, despertarnos por la vueltita del planeta, de que un día no es más que un giro de 360 grados de esta pelotita en la que vivimos, recuerden. Le llamamos planeta Tierra. Ahí la tienen en las imágenes. Cada que gira esta pelotita, los 360 grados le llamamos un día y ahí está vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y aparte va recorriendo su camino alrededor del sol, ¿verdad? Y a eso le llamamos cuando completa también los 360 grados un año. No, esto es lo que creó Dios. Y miren, en la creación de Dios todos son bolitas y todo está girando, ¿eh? De verdad se los digo, desde lo más grande que existe, que son las galaxias y el universo, hasta lo más pequeño que son los átomos, son pelotitas y girando. Nada está pasivo en la creación. Todo se está moviendo, ¿eh? Dentro de mi cuerpo y fuera de mi cuerpo, todo está en movimiento. En cada una de mis células, repito, hay una actividad impresionante que no podríamos creer en cada célula. Y tengo 37 millones de células en mi cuerpo, cada una individualmente con mi ADN. Miren, pues hablamos de que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Lo demuestra con sus obras, solo hay que abrir bien los ojos y observar, no solo ver, y escuchar, no solo oír. Esta es la gran diferencia. Ya decíamos que Dios habla, hay que saber escucharlo.
no nada más a oír hablar de Él. No, hay que escucharlo a Él. ¿Qué me pide a mí individualmente? Y miren, todos lo sabemos lo que nos pide Dios. Ahora sí que les voy a decir una frase, chavos, no nos hagamos. Todos lo estamos aquí, somos adultos, padres de familia, y sabemos lo que quiere Dios de nosotros, ¿eh? Que seamos buenos, que seamos compasivos, que ayudemos al prójimo, que ayudemos al que tiene hambre, le demos de comer, que le demos de beber al que tiene sed, que le demos ropa al que anda con falta de ropa, que visitemos enfermos, que visitemos presos. Está bien, lo sabemos bien. Ya cada quien sabrá si lo hace o no lo hace. Pero continuemos con esta gran enseñanza de nuestro catecismo. Numeral 2016. Y dice, los hijos de la Santa Madre Iglesia esperan justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios, su Padre, por las obras buenas realizadas con su gracia en comunión con Jesús. Siguiendo la misma norma de vida, los creyentes comparten la bienaventurada esperanza de aquellos a los que la misericordia divina congrega en la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que baja del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada por su esposo. Y esto lo revela ni más ni menos que Juanito, el compañerito de la Virgen, en el Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Y miren qué bonito. El cielo es la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que baja del cielo de junto a Dios. Y así se revela, fíjense. Dice toda la escritura que la casa del Padre, el cielo, la gloria, como le llamemos, es una ciudad santa, construida con piedras preciosas, donde viven todos los que consiguieron la gracia de Dios. Y dice que está dividida, ¿eh? Permítanme explicarlo en una cierta colonia viven los que fueron sacerdotes, en otra colonia viven los que fueron padres de familia, en otra viven los santos. Esa es la gran ciudad perfecta, ya eternamente. ¿Y qué están haciendo todas las almas ahí? Adorando a Dios, pero ya en su presencia, viéndolo a su rostro, que aquí ni la menor idea tenemos. Siendo felices y ya decimos que Dios nos va a enviar a su creación, a hacer el bien a otros lugares, no tengan la menor duda. Pero vamos a continuar, queridos amigos, con este breve resumen sobre estos tres temas que decíamos: la gracia, el mérito y la santidad, que es a fin de cuentas lo que nos debe llevar: la gracia, el mérito y la santidad a la salvación. ¿Qué es lo que estamos buscando? No sé ustedes, pero yo sí quiero ir al cielo. Y me interesa cumplir la voluntad del Padre para lograrlo. Pero miren, veamos este resumen sobre este tema que es tan interesante. La gracia del Espíritu Santo nos confiere la justicia de Dios. El Espíritu, uniéndonos por medio de la fe y el bautismo a la pasión y a la resurrección de Cristo, nos hace participar en su vida. La justificación, como la conversión, presenta dos aspectos. Bajo la moción de la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia desde lo alto. La justificación entraña la remisión de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Hacemos la conversión. Cambio mi manera de pensar, eso es convertirme. Antes de convertirme, ¿en qué pienso? En sexo desordenado, en egoísmo, en soberbia, en arrogancia. Me convierto, cambio mi manera de pensar. ¿En qué pienso ahora? En oración, en hablar con Dios, en planificar mi vida con mi familia, en ayudar a mis hijos a crecer.
y a madurar y a pedirle a Dios en todo momento gracias, sabiduría para tomar las decisiones de la vida cotidiana. Miren, hay tantas cosas en las que debemos ocupar nuestra mente solo para cosas positivas. Porque cuando empiezo a envidiar al vecino, acordarme de lo que me hicieron y me da rabia y quiero, no, ahí el diablo es el que me está manejando. Mira, piensa esto que te enoja y piensa esto otro que te excita. No, yo debo pensar lo que yo quiero pensar, es decir, mi yo más profundo, mi conciencia. Miren, antes de convertirme yo pensaba en sexo a todas horas, se lo dice la misma mente, el mismo cerebro que ahora ya se utiliza para pensar otras cosas. Me acuerdo bien, ¿eh? Pensaba todos los días, ¿saben qué? En sexo. ¿Y en qué más creen ustedes que yo pensaba? En sexo. ¿Y en qué más creen que pensaba? En sexo. Por ahí lo agarra uno el demonio. Yo veía piernas de mujer hasta en las escobas. Perdónenme por lo que les digo. Era yo vendedor de joyería. Tenía dinero, tenía coche del año. Llegaba a una población y lo primero que preguntaba es dónde quedaban las chicas más guapas, dónde quedaba la zona roja. Bien, se lo está confesando alguien que ahora está predicando a Cristo, para demostrarlo con hechos. Ahora jamás pensaría yo en esas porquerías asquerosas, ¿verdad? Ya Dios me limpió, ya pedí perdón, Dios me perdonó. ¿Cómo voy a desperdiciar ese perdón, ese baño que Dios me ha concedido? Lo hablo por mí. Pero sigo en este resumen de la gracia y la justificación. Numeral 2020. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo. Nos es concedida mediante el bautismo. Nos conforma con la justicia de Dios que nos hace justos. Tiene como finalidad la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Es la obra más excelente de la misericordia de Dios. La gracia, ya decíamos amigos, que es fundamental, pero decíamos también que la gracia es un don totalmente divino. La gracia es el auxilio que Dios nos da para responder a nuestra vocación de llegar a ser sus hijos adoptivos. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. La iniciativa divina en la obra de la gracia proviene, prepara y suscita la respuesta libre del hombre. La gracia responde a las aspiraciones profundas de la libertad humana y la llama a cooperar con ella y la perfecciona. Qué bonito decir, si yo acepto la gracia de Dios, dejo entrar a Dios a mi mente, a mi conciencia, Él me va a ayudar a limpiarme para empezar. Recuerden que Jesús nos dice en Apocalipsis capítulo 3. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Estoy tocando en las puertas de todas las almas. Dice Jesús, quien me abra, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Fíjense lo que dijo Jesús. Quien me abra. En primer lugar, si no me abres, no voy a abrir tu puerta como ladrón con una ganzúa. No voy a abrir tu puerta de una patada, ni con un rompechapas de los policías. Si no me abres, no voy a entrar, dice Jesús. Y lo cumple, nos creó libres con libre albedrío. Y es a lo que se refiere el catecismo. Y miren, me ha tocado conocer a muchas personas que dicen, no, voy a ir a un retiro para convertirme y empezar bien. No, miren, a Jesús hay que dejarlo entrar en el momento que escuchemos el llamado. Que mucha gente dice, y a mí me pasó, como yo andaba en el vicio, en el pecado y en la pudrición del mundo, pues yo pensaba que ya no era digno, ¿eh? Se los digo de corazón. Pero Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos para otorgarnos su gracia, que nos pide, vuelvo a lo mismo, nuestra voluntad, ni más ni menos. Si la iniciativa divina, dice aquí, requiere de iniciativa humana para dar el fruto, que si Dios me da la gracia, yo la tiro a la basura y me dedico a gozar. No, pues,
Adiós, gracia. Dice aquí, amigos, numeral 2023. La gracia santificante es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para curarla del pecado y santificarla. Esto es real. La gracia santificante nos hace agradables a Dios. Los carismas, que son gracias especiales del Espíritu Santo, están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la iglesia. Dios actúa así mediante gracias actuales múltiples que se distinguen de la gracia habitual que es permanente en nosotros. El hombre no tiene por sí mismo mérito ante Dios, sino como consecuencia del libre designio divino de asociarlo a la obra de su gracia. El mérito permanece a la gracia de Dios en primer lugar. Perdón, el mérito pertenece a la gracia de Dios en primer lugar y a la colaboración del hombre en segundo lugar. El mérito del hombre retorna a Dios. Y esto es cierto. Pero miren lo que dice aquí. El hombre no tiene por sí mismo el mérito ante Dios, sino como consecuencia del libre designio divino de asociarlo a la obra de su gracia. Ya decíamos que ningún ser humano se ha salvado por sus propios méritos. Ninguno, ¿eh? Desde Adán hasta nuestros días. Ningún hombre, ningún alma puede decirle a Dios, déjame entrar al cielo porque me lo merezco, hice todo lo necesario para entrar ahí, déjame entrar. No, nadie. Recuerden que en principio fundamental todos somos pecadores. Todos. El otro día hablaba en un grupo que tengo ahí en la parroquia de Virgen de la Encarnación. Decía, una persona discutiendo con un ateo y con un sectario, le dijeron, no, en la iglesia católica hay muchos pecadores, le dijeron. Y miren, estas personas no supieron qué contestar. Entonces lo comentaron en la clase. Yo corregí el asunto brevemente. Miren, en la iglesia católica no es que haya muchos pecadores. En la iglesia católica, amigos, todos somos pecadores, todos. Pregúntenle al Papa León XIV si es pecador y va a decir, soy el primero de todos, el peor de todos. Yo les invito a que me digan un solo creyente que no peque en esta generación o en otra. Miren, en la Biblia todos los patriarcas pecaron, todos los reyes, los profetas. Ya decíamos que de 66 reyes solo agradaron a Dios tres nada más. El rey David, el rey Josías y el rey Ezequías. Esos tres reyes. Todos los demás reyes dicen que Dios los aborreció. Dice que al morir estos reyes no gozaban del amor de Dios. Murieron lejos de su gracia, incluido Salomón. Que miren, le ganó el sexo desordenado en su vida. Ahí está claro. Tenía un problema de sexo desordenado nuestro querido padre Salomón, que no supo dominar en su vida. Y miren, por ese pecado, al morir él, el pueblo se partió en dos, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él impuso a su hijo Roboam, como su sucesor. Lo impuso, dijo, cuando yo me muera, él va a ser el rey, les guste o no. Pero ¿qué creen? Roboam había aprendido de su padre la lujuria, lo mujeriego. Era como un junior, para que entiendan en nuestros días. Con tarjeta American Express, con coche Ferrari, los mejores antros. Ese era el hijo de Salomón. Lo impone como rey. 10 de las 12 tribus no aceptaron eso de Salomón. Y nombraron ellos mismos otro rey que mandaron traer de Egipto que andaba huyendo del gobierno de Salomón, que se llamó Joroboam. Y ellos fundaron un país en el norte que llamaron Israel. Y solo dos tribus permanecieron en el sur, en Jerusalén, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Miren, toda raíz del pecado de Salomón se partió el pueblo para siempre.
Vamos a entenderlo. En los mismos personajes de la Biblia está el ejemplo. Miren, nadie se salva en el Nuevo Testamento. Todos los que aparecen pecaron, todos. Pedro, Pablo, Santiago, Juan. No hay uno que se escape. Se los digo con toda sinceridad. Miren, también así que el mismo Pablo le dice al Señor, Señor, aléjate de mí porque un aguijón del demonio no me deja en paz y no soy digno de seguirte. ¿Y saben qué le contestó Jesús? No te preocupes, Pablo, mi gracia te basta. Tú sigue intentándolo, sigue poniendo toda tu voluntad. También Pedro le dijo, acuérdense cuando descubrió que Jesús era Dios en la pesca milagrosa. Le dice también Pedro, Señor, aléjate de mí porque yo soy un hombre pecador. Y tú requieres un hombre santo. ¿Qué contestó Jesús? No le dijo, está bien, déjame busco otro Pedro. Qué bueno que me dices que eres pecador. No, miren, Jesús le dijo a Pedro, tú no tengas miedo, tú no tengas miedo, desde hoy vas a ser pescador de hombres. Y yo agrego algo verdadero. Miren, Jesús le dice indirectamente a Pedro, ya sé quién eres, ya sé de quién naciste, yo te hice, eres mío. Ya sé cada pensamiento que produces en tu cerebro, Pedro, y así te escogí. No tengas miedo, fíjense qué palabras. Así nosotros no tengamos miedo a convertirnos a Dios. Él nos va a proteger. Lo acabamos de leer ayer en la misa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero terminemos este resumen, queridos amigos. Numeral 2026. La gracia del Espíritu Santo, en virtud de nuestra filiación adoptiva, puede conferirnos un verdadero mérito según la justicia gratuita de Dios. La caridad es en nosotros la principal fuente de mérito ante Dios. Y miren, no hay nada que agrade más a Dios de los seres humanos que la caridad. No hay otra manera. Y decía la Madre Teresa, para que lo entendamos bien, caridad es dar hasta que duela. Esa es la caridad, dar más de lo que puedo, dar hasta que me duela. El desprendimiento, el dar. Esa es la caridad. Miren, es la virtud máxima ante Dios, junto con la limosna, ya lo hemos comentado. Pero terminemos este resumen sobre la gracia, sobre eh, la santidad y sobre el mérito. Nadie puede merecer la gracia primera que constituye el inicio de la conversión. Bajo la moción del Espíritu Santo, podemos merecer en favor nuestro y de los demás todas las gracias útiles para llegar a la vida eterna, como también los necesarios bienes temporales para vivir aquí en el mundo. Todos los fieles cristianos son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. La perfección cristiana solo tiene un límite, el de no tener límite. Y es una frase de San Agustín. El límite del amor, decía San Agustín, es amar sin límite. Fíjense qué precioso. Y termino mi clase con hoy con el numeral 2029. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Mateo 16:24. Que terminamos con esta gran frase. El llamado de Jesús no es a la comodidad ni al goce de los sentidos, sino al sufrimiento que no es merecido. Eso nos invita a Jesús. No sé si estén dispuestos a entrarle, pues díganle al Señor que sí. Miren, si alguien sufrió sin merecerlo es Él. Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque el Señor es en realidad el ejemplo de todo. Y miren, vemos en realidad cómo salió del mundo. Miren, ahí está la imagen de su cruz crucificado. Miren, él que no debía, que no tenía culpas, que no era culpable de nada, aceptó todo esto. Por eso nos dice, ustedes acepten su cruz, ustedes que sí son culpables.
para que sean limpiados por la cruz. Fíjense qué increíble. Y decíamos que la frase que se ve en la imagen ahí en esa tablita, en latín, dice, y a pesar de tanta violencia, Él representa nuestra paz. Con eso dejo la clase de hoy. Miren, este hombre crucificado, ensangrentado, lleno de violencia de los hombres malvados, representa nuestra paz. Porque además la cruz es poder de Dios, ni más ni menos. Pero vamos a darle muchas gracias a nuestro Dios Trinitario el día de hoy, por tanto que nos da, y agradezcamos al Padre por todos estos dones y por la oportunidad de ir al cielo, fíjense, de vivir en la eternidad. No cuesta dinero, ¿eh? Cuesta voluntad, lo estamos viendo. Cuesta decidirnos, ser valientes, rechazar al demonio siempre. Vamos a pedírselo a Él, también agradecerle tanto que nos da, tanto que nos protege. Ofrezcámosle nuestras mejores obras como seres humanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Los quiero mucho, les agradezco su presencia siempre, me hace feliz. Los espero el próximo lunes por este mismo canal. Dios los bendiga con sus familias. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro Jaime. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Abrazos y bendiciones para ustedes y sus familias. Muchas Gracias, señor gracias. Jaime. Gracias a todos. A ustedes, Gracias. los quiero mucho. Gracias, buenas Abrazos. noches. Muchas gracias, Buenas maestro, noches a por todos. darnos la Bendiciones. palabra de Dios. Dios lo No, hombre, a bendiga. ustedes. Dios los Gracias. bendiga y los proteja Gracias. de todo Hasta mal. luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.